Hola chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. La clase pasada faltó hacer ejercicios que hablaran del círculo unitario, entonces vamos a ver este. Aquí recuerden que el círculo unitario es aquel cuyo radio mide 1 en todas sus direcciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos señalan el punto P, que en este caso tiene las coordenadas .6427, .7661. Recuerden que esta primera parte es X y la segunda es Y. Entonces nos piden encontrar el valor de coseno de teta, seno de teta y tangente de teta. Recordemos en este caso que coseno de teta es X sobre R. Aquí X es el valor del punto P, que sería .6427 entre R, que vale 1, nos quedaría que el coseno de teta es .6427, ¿de acuerdo? Para el valor de seno de teta, tenemos que seno de teta es Y sobre R, donde Y es .7661 entre 1, quedándonos como resultado que el seno de teta es .7661. Ahora, para el último caso, tenemos tangente de teta. Tangente de teta es Y sobre X, que vendría siendo .7661 entre .6427. Por lo tanto, el valor de tangente de teta sería 1.19200. Entonces, una cosa que cabe recalcar es que coseno de teta y seno de teta nunca pueden ser mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces, si a la hora de hacer alguno de estas operaciones le sale 1 punto y algo, está mal. Entonces, coseno de teta y seno de teta van de 0 hasta 1, pero no más de 1, ¿de acuerdo? Y en el caso de tangente, pues tenemos valores mayores a 1. Entonces, ahora sí, iniciamos lo que es la parte 2 del curso. Esta parte es bastante breve y sencilla, son las leyes de los cosenos y las leyes de los senos. Entonces, si recordamos, habíamos estado trabajando con triángulos rectángulos. Recuerden, es un triángulo con un ángulo de 90 grados. Y para ese tipo de triángulos utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos triángulos rectángulos? Tenemos triángulos agudos, obtusángulos, etc. Aquí va a ser necesario utilizar otras fórmulas, lo que se conoce como las leyes de cosenos y de senos. Entonces, iniciando con la ley de cosenos, nos dice lo siguiente: el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados menos el doble del producto de la longitud de dichos lados por el coseno del ángulo que estos formarán. ¿De acuerdo? Esta es la definición tal cual de ley de senos. Entonces, ahora veamos qué significa todo esto. Entonces, tenemos este triángulo y nos dice que si A, B y C minúscula son las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera y C representa la medida del ángulo comprendido entre los lados de la longitud A y B, entonces podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, prestemos atención al triángulo que tenemos a nuestra derecha. Entonces, las letras minúsculas van a indicar la medida de los lados y las letras mayúsculas van a indicar la medida de los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, la medida del ángulo C es opuesta al lado C, la medida del ángulo B es opuesta al lado B y la medida del ángulo A va a ser opuesta al lado A. Entonces, estas leyes de cosenos nos ayudan a obtener alguna cantidad desconocida. Por decir, si en este primer caso que tenemos aquí, si queremos encontrar cuánto vale B, el lado B,
vamos a utilizar lo siguiente. En ese caso tendríamos que tener cuánto vale el lado A y cuánto vale el lado C. O sea, sería la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados, o sea, de C y de B, menos el doble del producto de ambos lados por el coseno del ángulo que estos forman. Entonces va a ser menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que se está formando, que es B. Entonces por eso tenemos nuestra primera ecuación. Ahora la siguiente, por decir, si queremos encontrar cuánto vale este lado A, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos la suma de B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C por el coseno de A, que es este ángulo que tenemos acá. Ahora, en el caso si quisiéramos encontrar cuánto vale C, tendríamos que va a ser la suma de B cuadrada más A cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. ¿De acuerdo? Se llama leyes de cosenos porque aquí estamos utilizando los cosenos de los ángulos. Entonces, esto nos sirve ya sea para encontrar lados o también podremos encontrar algún ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en la resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, que tengan un ángulo oblicuo, la ley de los cosenos resulta de gran utilidad cuando pasa alguna de estas dos cosas. La primera cosa es que se conozcan dos lados y la magnitud del ángulo comprendido entre ellos. O sea, por decir, si conocemos estos dos lados y este ángulo, podemos utilizar la ley de cosenos. ¿De acuerdo? La parte importante es que tengamos estos datos. Los datos que vienen aquí al final de B, C, coseno de A, etcétera, para que podamos utilizar esta fórmula. Y la otra es cuando se conozcan los tres lados. Entonces, si conocemos los tres lados, en este caso podríamos despejar y conocer un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esos dos casos. Para utilizar ley de cosenos, tenemos que conocer dos lados y el ángulo que está entre ellos, o que conozcamos los tres lados. Esas son las dos condiciones que tenemos que cumplir, una u otra, para poder utilizar la ley de los cosenos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer un problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos piden que encontremos la medida del ángulo C. Entonces en este caso vamos a tener que hacer un despeje de la fórmula anterior. Entonces el ángulo C va a ser este que acabo de señalar. Y si se fijan, nos están dando los tres lados. Entonces recuerden que una de las condiciones para poder utilizar la ley de los senos es que nos den los tres lados. Entonces ya no lo están dando y sí podemos utilizar la ley de los senos. Perdón, de los cosenos. Entonces, de acuerdo a la ley de los cosenos, tenemos que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Entonces ya tenemos cuánto vale C, que es 74, cuánto vale A, que es 50, y cuánto vale B, que es 35. Menos 2 veces A por B, que sería 50 por 35 por el coseno de C. Entonces aquí nuestra incógnita va a ser el coseno de C. Entonces de aquí hacemos nuestras operaciones, elevamos al cuadrado, sumamos, etcétera. Entonces llegamos a este punto y nosotros queremos coseno de C. Ok, entonces aquí vamos a pasar coseno, esta parte, el menos 3500 coseno de C, a la parte izquierda con su signo positivo. Recuerden que es el signo contrario. Nos quedaría de esta manera. Luego este 5476 lo pasamos a la derecha con el signo contrario, que sería negativo. Hacemos nuestra operación y llegamos a este punto, que 3500 coseno de C va a ser igual a 1751. Entonces, si aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo?
y nos quedaría que el coseno de C va a ser igual a menos 0.5002. Entonces recuerden que para sacar un ángulo tenemos que usar la función inversa. Entonces nos quedaría que el ángulo C que estamos buscando sería igual a coseno a la menos 1, paréntesis, de menos 0.5002, ¿de acuerdo? Haciendo esta operación en su calculadora, recuerden ponerle shift coseno menos 0.502, les va a dar que el ángulo C es igual a 120 grados. Recuerden que después de que les dé su resultado aquí, tienen que apretarle en su calculadora en la parte que es de ángulos para que les dé el resultado en ángulos, ¿de acuerdo? Quedaría 120 grados. Entonces, este ángulo C, que es el que nos interesaba, ya determinamos que mide 120 grados, ¿de acuerdo? Ahora, la ley de los senos es la otra parte que utilizamos para obtener datos, ya sea de ángulos o de lados, cuando no tenemos triángulos rectángulos. Entonces nos dice que en todo triángulo la razón entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. ¿De acuerdo? Es una relación entre el lado y el seno del ángulo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos A, B y C como longitudes de los ángulos de un triángulo cualquiera, y A, B y C mayúscula son los ángulos, entonces se tienen las siguientes relaciones. Es igual, C, B y A van a ser la medida de los lados, y B, A y C mayúscula van a ser la medida de los ángulos. Si nos fijamos, igual están opuestos. A este lado C está opuesto su ángulo C, al lado B le es opuesto el ángulo B y al lado A le es opuesto el ángulo A. Entonces tenemos esta relación, ¿de acuerdo? Que el lado A su relación va a ser constante al seno de A. Entonces, como es una relación constante, tenemos que el lado A sobre el seno de A va a ser igual al lado B sobre el seno de B, igual al lado C sobre el seno de C, o también a la inversa. Entonces, ambas maneras están correctas, ¿de acuerdo? Ahora, con un ejemplo, nos pide encontrar la medida del ángulo A. Entonces, para este caso, los datos que tenemos que tener es el lado y su ángulo opuesto y otro lado que queramos encontrar o ángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí al menos debemos tener 3 datos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la ley de los senos, tenemos que el seno de A sobre su lado A va a ser igual al seno de B sobre su lado B. En este caso, el lado A vale 25, el seno de B es seno de 60 y el lado B es 28. Entonces lo que nos interesa es la medida del ángulo A, por lo tanto vamos a despejar. Entonces este 25 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Nos quedaría que el seno de A es igual a 25, seno de 60 entre 28. Y haciendo la operación, recuerden, su calculadora debe estar en grados cuando hagan estas operaciones. Va a quedar 25 por seno de 60 entre 28. Les va a dar puntos 77,324. Y lo que queremos es el ángulo. Entonces tenemos que usar también la función inversa. Entonces en su calculadora aprietan Shift, seno, para que les dé seno a la menos 1 del valor que tenemos acá arriba, de 0.7732,4. Y les va a dar que el ángulo A es igual a 50,6 grados. ¿De acuerdo? Entonces, para poder utilizar la ley de senos, necesitan ya sea 2 lados y un ángulo que sea contrario a uno de esos lados, o 2 ángulos
y un lado que sea contrario a alguno de esos dos ángulos. Entonces, esas son las dos condiciones que se necesitan para utilizar ley de senos. Entonces, dependiendo de los datos que les dé su problema, que vengan en su triángulo, pues ustedes ya saben cuál les conviene usar, si la ley de senos o la ley de cosenos. ¿De acuerdo? Y esto sería todo, jóvenes. Entonces, cualquier duda que tengan, pues ya saben que me pueden preguntar y nos estamos viendo. Que estén bien. Bye.